Buenas tardes a todos. Yo quiero felicitar efusivamente al conferenciante porque la verdad es que nos ha tenido aquí pendiente de su palabra, de una palabra muy ilustrada y además sobre todo muy ponderada. Yo no soy tan ponderada cuando hablo de esto. Yo creo que la Iglesia hoy en España es un factor de ruina económica. Nosotros tenemos una historia con la Iglesia en la que, si no recuerdo mal, hace 2 siglos me parece, tuvimos que producir una ley que se llamó de desamortización de los bienes de la Iglesia, porque entre la Inquisición y la avaricia se estaban quedando con toda España. Ahora mismo tenemos como 70.000 entre monjas y curas que tienen un sueldo del Estado. Pero también tenemos, además de la asignación de los presupuestos, tenemos todas las ayudas que suponen los colegios que están concertados, tenemos las asignaciones que le vamos dando también como consecuencia del servicio que nos está prestando en el ejército. Tenemos, bueno, yo he hecho un recuento, bueno, las ayudas directas o indirectas para la rehabilitación del importante patrimonio que tiene la Iglesia Católica. Y además tenemos la ambición de medida de la Iglesia por inscribir al pairo de una disposición de la ley hipotecaria, creo que es el 207, de inscribir con la plena facultad como si fuera de un Estado, una administración pública, bienes a su favor. Y eso se introdujo de tránsito en la era. Todo esto viene, yo creo que viene de toda la historia nuestra reciente, claro, aquella lluvia, ¿no?, del concordato del año 50, la colaboración de la Iglesia Católica con el alzamiento, el alzamiento antifascista contra la República, produjo un concordato en el año 53 que es que produciría, y voy a terminar, es que produce sonrojo, vergüenza. Nos declaramos un Estado católico, apostólico, romano, que asumimos el derecho canónico, formando parte del derecho español. Y todo eso a cambio de qué? Porque rezaban en la iglesia de Santa María de Letrán, me parece, por el jefe del Estado 2 veces al año. Y porque nos dispensaban a través de los curas de las misas y en fin, y otra cosa también, las festividades. Eran las cosas, ¿no?, que también tenemos eso, la posibilidad de proponer, no nombrar obispo, proponer obispo. Esto eran las contraprestaciones a las prestaciones que el Estado le reconoció en el concordato en el año 53 a la Iglesia Católica. Claro, en el año 79 es verdad, se hizo una transacción sin gloria, pero en aquellos momentos, con todos los problemas que tenía el país, la debilidad de aquel gobierno, pues se pensó que esa era una batalla que a posteriori la deberíamos haber, por lo menos, si no ganar, por lo menos ir modulando el poder de la Iglesia. Es de una voracidad económica terrible. Los pobres ayuntamientos están pasando problemas económicos y no se les puede pasar el impuesto sobre bienes inmuebles porque resulta que se agarran a lo que sea para no pagar ni un solo impuesto, ni siquiera declaran lo que recogen en los cepillos en la iglesia, que nosotros pensábamos que era una tontería, ¿verdad? Pero yo cuando robaron el cepillo de Santiago de Compostela, ya me di cuenta que son muchos millones sin declarar. Y hay una sentencia estupenda, con esto termino, hay una sentencia estupenda de un juez de Galicia que dice que la iglesia no carece de ánimo de lucro, tiene ánimo de lucro, y que por tanto que pague el IBI. Yo creo que tiene que pagar más cosas, pero bueno, lo que quiero decir es que a mí me gustaría que en esta construcción democrática, si se pudiera montar una ponencia para formular propuestas concretas que podamos llevar a los partidos políticos, yo creo que me parecería algo positivo y constructivo. Y con eso termino. Muchas gracias, María Dolores, porque el piropo que me echas
llega cuando yo ya te había echado unas flores. Ya tú, el mérito que tiene, el piropo que me echas, que no había oído, es que yo te eché a ti merecidamente por tu papel en la ley de 1980. Ese te lo, Por eso, pero más mérito tiene, más mérito tiene. Mira, si hablar así, sin duda alguna, ¿no? La ley de amortización, que era de Mendizábal, en 1850, esa ley hizo rico a mucha gente, O sea, le quitó los bienes a los monasterios, pero se los dio a al duque de Alba. Pero sí, tampoco es que en España nos la hemos gastado bien. Los colegios concertados, leyendo ahí, me encuentro con que en 1959 Michel Debré, el primer ministro que tiene de Gaulle en la Quinta República, se inventa esto de los colegios concertados. A la izquierda, en aquel momento más de Franco, sobre todo, bueno, Mitterrand estaba todavía escondido, era muy joven, relativamente joven, no le gustó. Con el concierto en Francia han terminado durante 50 años este problema. Ya allí no habla nadie, no hay un programa electoral donde se hable de los conciertos. Están fijos, claros, meridianos, quién sí, quién no, y sobre todo su número es cada vez menor, porque a lo largo de los años de bonanza económica se construyeron más colegios públicos. A más colegios públicos y más profesores públicos, menos conciertos. Eso es una verdad. Luego, ¿qué te voy a contar a ti que has vivido mucho más directamente la política, ¿no? El PSOE gobernó 14 años por un lado y 8 por el otro, y unas veces, bueno, sacó la ley de las 3 leyes del 92, sacó, por ejemplo, la intención de dar la asignación presupuestaria hasta tanto la Iglesia obtuviera la suficiencia económica, y le dio 3 años. Luego, el problema de un gobierno sin mayoría, una conferencia episcopal dura, un papa en Roma con una capacidad mediática fuera de lo común, ¿no? Bueno, pues hace que se vaya perfilando lo que hay hoy, que es la ley del 2007, que es del Partido Socialista, no es de... Claro. Paco Vázquez, sí. Católico, apostólico, romano, sí. Embajador en el Vaticano. Claro. Sí. Claro, el problema no es que sea católico, apostólico y romano, sino la negación del diplomático, ¿no? Porque es tonto. Este es otro problema completamente distinto. Eso sí que no tiene nada que ver con este asunto. Esto no tiene nada que ver con esto. A mí me parece que al final, esta es una posición donde hay que ser muy prudente. Hay que ser muy prudente porque porque el hecho religioso católico es un hecho socialmente relevante, o mejor dicho, sociológicamente relevante en este país. Y no se puede porque hay una enorme capacidad de influencia en la gente, incluso en creerse que hay un ataque personal, cuando estoy intentando demostrar que en toda Europa y en España también, y con la Constitución, que la laicidad no es una agresividad a la conciencia religiosa. Al revés, la conciencia religiosa es un derecho fundamental, la libertad religiosa es un derecho fundamental, la libertad de conciencia. Ese es el que hay que proteger, pero nada tiene que ver, pero hay que llevarlo al ámbito de lo privado. Pero claro, se cae cuando se llega a lugares comunes y empieza a discutirse sobre la despenalización del aborto, y encuentra uno trayendo a colación el problema de la posición de la Iglesia. Mire, de la Iglesia o del Islam, me da lo mismo. Tráigame usted las posiciones de los valores constitucionales. Desde un valor constitucional puedes tú mantener una posición A o una posición B sobre el aborto. Sobre el matrimonio, bueno, ahí está la última sentencia del Tribunal Constitucional, magnífica sentencia, sobre el matrimonio de los homosexuales. Se podría haber interpretado al contrario. Bien sabes tú que el derecho da para mucho recorrido, ¿no? Buenas tardes y felicidades por la conferencia. Mi nombre es José Hernández. Yo también quería poner de manifiesto un
una excepción legal importante en España, que son las personas que quieren darse de baja de la Iglesia Católica, la cuestión de la aportación. Pero también es un claro ejemplo de cómo el derecho canónico, ¿verdad?, la fuerza de la ley eclesiástica ha anulado al derecho civil del Estado. Es decir, que el Tribunal Supremo ha bloqueado que cualquier ciudadano pueda darse de baja mediante la ley de protección de datos, simplemente con una comunicación diciendo, oiga, deseo ejercitar los derechos de... y bórreme de la lista, ¿no? Eso ha sido bloqueado por el Tribunal Supremo, de tal forma que se obliga al ciudadano a pasar por el trago un tanto humillante del proceso canónico, que hay que ir al obispado, hay que rellenar un papel, hay que dar casi explicaciones. Eso realmente que ocurre hoy en día es un atentado, digamos, muy importante a los derechos del individuo. Yo creo que el Tribunal Supremo ahí perdió una buena, yo conozco la sentencia, perdió una buena ocasión. Si me permite, le voy a poner un ejemplo de lo que hizo el Constitucional cuando la primera vez que le llevaron si la primogénita puede ser o no marquesa, duquesa, condesa. El Constitucional dictó una sentencia diciendo la no discriminación, voto particular de don Luis Díez Picasso, uno de los grandes civilistas que tiene este país, yo lo cito ya, pero bien. Voto particular. ¿De qué me están hablando? Si eso de conde duque es un mundo privado, eso es una cosa que a mí no me interesa, al Estado no le interesa. Si el duque, si sucede al duque su hija, su hijo o su nieto. Aquí lo que le ha faltado al Tribunal Supremo es decir que eso es un mundo privado, como si me doy de baja de esta asociación. Ese era el paso siguiente que había que dar. Dice, mire, para darse baja de aquí, ¿qué hay que hacer? De este club que está aquí, presentar una carta. Supongo que en esos sitios lo más cómodo es, no me doy baja, no pago la cuota y se terminó. Pero para que me borren del registro, la ley de protección de datos es clarísima, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos el derecho que nos borren de cualquier registro en el que estemos, menos el del DNI, ¿no? O sea, el de los de la policía. Además, que me borren, que no quiero estar en ese registro. Pero el fallo es confundir las esferas. Esto es una esfera de actuación privada entre usted, ciudadano que tiene la libertad religiosa, y esa confesión, y no tiene ninguna trascendencia pública. Es más, no debe haber entrado a conocer de ese asunto, salvo por la ley de protección de datos, que es otra historia. Pero de resto, si yo, qué sé, tuvo que haber dicho el Supremo. Yo, de que no me cuente, yo no sé de qué me está hablando usted, qué lista es esa. Bueno, esas cosas suceden y a lo mejor la próxima vez que llegue al Supremo cambia por completo la jurisprudencia, porque esa es una jurisprudencia, como dije antes, fungible. Esa es una jurisprudencia que tiene pinta de cambiar a la primera de cambio.